Regresamos con ustedes a Camino a los Pinos, mi compañero Julián Andrade, su servidor Lorenzo Lazo. Estamos platicando con la maestra Regina Santiago, la coordinadora del Observatorio de Medios de la Universidad Iberoamericana. Estamos analizando la reacción disonante, sorpresiva de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana en la visita del candidato Enrique Peña Nieto, y para ello, pues si nos permiten, vamos a presentarles una cápsula que es precisamente un material testimonial elaborado por el equipo de Camino a los Pinos de Efecto TV para ustedes. Los sucesos de la Universidad Iberoamericana, donde el candidato priista Enrique Peña Nieto fue increpado el viernes pasado por un sector de la comunidad universitaria, han tenido distintas lecturas en los medios de comunicación y las redes sociales. Según la conversación predominante en Twitter, Peña Nieto ingresó al auditorio de la Universidad Iberoamericana entre abucheos y gritos de fuera. Los hashtags EPN La Ibero no te quiere y La Ibero con Peña se enfrentaron en la conversación. En las redes sociales, los mensajes de odio entre grupos pro Peña y quienes se dicen tuiteros independientes alcanzaron puntos álgidos. El trato dado a la noticia por parte de los medios de comunicación generó también fuertes críticas, especialmente en contra del Sol de México, que en sus diarios de toda la República incluyó en primera plana la noticia: éxito de Peña en la Ibero, pese a intento orquestado de boicot. Entre los líderes de opinión, los sucesos de la Ibero también generaron polémica. Leo Zuckerman escribe: me parece lamentable que un grupúsculo de universitarios impida el flujo libre de ideas usando un discurso de odio. Una cosa es que Peña vaya a la Universidad Iberoamericana y sea duramente cuestionado, y otra muy diferente es que lo busquen para encararlo, correrlo del lugar y decirle que lo aborrecen. Distinta es la opinión de Jesús Silva Herzog, quien en su columna de Reforma escribe: resulta absurdo pensar que la organización de una protesta ruidosa, vehemente, hostil, pero pacífica, es peligrosa para la vida democrática de México, como se ha escuchado en estos días. La protesta es parte de la vitalidad de un sistema abierto, donde debe de haber sitio para la adhesión y sitio para el reproche. Similar es la postura de Roberto Zamarripa, quien opina: los estudiantes de la Ibero y el TEC han roto la inmovilidad electoral. Lo suyo, junto con los jóvenes de otras escuelas y otras entidades, corre libre por las redes sociales, con inteligencia, humor y creatividad. Pues Regina, estos son los jóvenes, esta es la reacción, este es el planteamiento de la nueva mezcla que hay en la democracia mexicana de juventud, con el ímpetu de siempre, con los medios, con lo que dice Castells en su libro de Comunicación y Poder acerca de las redes sociales, de esta nueva esfera de comunicación que hace que nada sea privado. Bueno, pero qué interesante que cites a Castells, porque precisamente una de las advertencias que hace Castells en un discurso memorable ante los indignados en la Plaza de Cataluña, poquito antes de que los desalojaran, era justamente una advertencia contra el discurso de odio. Era justamente esta parte de decir, bueno, tenemos en este momento ya muchos estrategas políticos que se ganan la vida recomendándole a los candidatos que, bueno, pues hagan estrategias que ellos llaman de contraste y que no son ningún contraste, o sea, son unas ofensivas espantosas en donde se hacen pedazos. Y entonces, bueno, planteaba Castells, al final, pues a lo mejor alguien llega y se sienta en la silla, pero ¿quién perdió? Perdió la política, porque perdieron todos los políticos, porque todos quedaron llenos de mugre, llenos de lodo. Es un juego suma cero, ¿no? Definitivamente que además nos plantea el problema de la gobernabilidad. O sea, el estratega te está vendiendo a ti, bueno, yo te voy a hacer llegar a la silla, ya que pasa después, pues ya tú lo arreglas, ¿no? Pero ¿cómo lo arreglamos? 1968 es una huella permanente en el estudiantado mexicano. Es un hecho donde los estudiantes de hoy, nietos de los estudiantes de entonces, siguen reaccionando de manera fuerte, de manera hostil, de manera indignada respecto a ese hecho del gobierno. Aquella visita, el que comentabas en el corte, Julián, del presidente Echeverría a la UNAM, hizo lamentablemente que la UNAM, que debería de ser el centro del análisis del destino nacional, se haya replegado a prohibir, sin que esté escrito, la entrada de los políticos. No puede ir un presidente al UNAM, por ejemplo. Funciones. O
se expondría a un gran escándalo, ¿no? Sí. Entonces, esta sensación de lo que tú perfectamente dices, el discurso del odio, el planteamiento del rencor como método de comunicación, no hay en esta nueva generación, y estoy seguro que lo hay, debe haber sueños, debe haber ideales, debe haber grandes vocaciones positivas de los jóvenes, pero su mecanismo de expresión es negativo. Mira, yo te voy a decir que tampoco tenemos que generalizar. Afortunadamente, en la Universidad Iberoamericana se ha reunido un grupo de académicos para reflexionar sobre este asunto y plantearnos que, bueno, estamos viviendo en este momento el predominio de estrategias de propaganda del terror por parte del crimen. O sea, ese es un elemento que no debemos de dejar de lado, porque precisamente cuando estamos hablando de discurso de odio, a lo mejor nada más lo estamos enfocando en este momento, porque estamos analizando elecciones, hacia las guerras de lodo entre los políticos. No, pero pensemos también que estamos en un contexto en donde el discurso de odio es más amplio. Claro, y entonces el donde tienen que, agenda los criminales, que es algo que no es el tema, pero no es el tema, pero está incidiendo en este pero ambiente. tengámoslo presente, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha planteado este grupo de académicos? Reflexionemos en cuáles son las estrategias de propaganda del terror, diagnostiquémosla, pero también tratemos de darle a la sociedad una salida. Entonces, ¿cuál es esa salida? Tratemos de cambiar el chip y vamos a tratar de pensar y de obligar a los candidatos a pensar en cómo construir el discurso de paz. Sí. O sea, porque tenemos que buscar un antídoto, tenemos que romper con esta estrategia del terror que lo que busca es que desocupemos los espacios públicos, que nos llenemos de miedo y entonces ya desconfiemos el uno del otro. Yo creo que es más importante en términos sociales el impacto del miedo que el impacto del odio. Y esto es una relación causal. Recordemos que en el 2010 se hablaba de un peligro para México. En el 2006 se hablaba de un peligro para México. En el 2006 hay una fractura social, hay una fractura ideológica y hay una fractura que no se ha restañado, ¿no? Yo creo que ese enfrentamiento es una deuda pendiente del sistema político con la formación de nuevos vínculos de cohesión de la sociedad. Es que yo creo que ese es el punto. O sea, no estamos pensando que el 2006, precisamente como efecto de estas sugerencias de los estrategas muy brillantes, pues sí, llega alguien al poder, pero no se cicatrizan las heridas. ¿Cómo llega, no? ¿Cómo llega y cómo va a gobernar? Eso también va a ser lo central después y es donde hay que reflexionar este discurso del odio promovido por políticos. Ese es el punto. O sea, ¿qué pasa después del 1 de julio? ¿Qué pasa después del proceso electoral? ¿Estamos de veras preparados para cicatrizar las heridas? Yo pienso nada más en lo virulento que fue la campaña del PAN y que realmente... La campaña interna de selección de candidatos. La campaña interna, exactamente. Ya en este proceso electoral fue tan violento que creo que todavía están pasando, tienen que estar haciendo negociaciones para tratar de cicatrizar las heridas, ¿no? Perfecto. Vamos a un corte, si nos permite, Regina, Julián, y vamos a regresar con ustedes precisamente en este tema tan interesante que nos plantea hoy la maestra Regina Santiago. Regresamos con ustedes y estamos en contacto a través de Twitter y Facebook y nuestro buzón de voz. Regresamos.